Bien, bueno, vamos a dar inicio a nuestro tercer día de conferencias en el marco de la Semana de la Ingeniería Civil, celebrándose un aniversario más de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca. En esta oportunidad contamos con la presencia de la ingeniera María Lourdes Mogollón. Ella es gerente de consultoría técnica para la División de Seguridad Vial de 3M Región Andina, con responsabilidad en Perú, Bolivia y Paraguay, ingeniera civil con más de 10 años de experiencia en consultoría de tránsito, seguridad vial y señalización para proyectos urbanos y de carreteras. En esta oportunidad nos presenta el tema Soluciones de señalización para movilidad urbana y usuarios vulnerables. Adelante, ingeniera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero saber, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, ingeniera, estamos Sí, visualizando. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por la organización de este seminario. Espero que realmente sea el agrado de todos ustedes. Muchas gracias por la presentación también. Mi nombre es María Lourdes Mogollón, me pueden decir Malu Mogollón. Estoy basada en Perú, pero bueno, mi trabajo en realidad es para tres países, que es Perú, Bolivia y Paraguay. Vivo en Lima y es un gusto poder acompañarlos hoy y presentarles en este breve espacio algunas de las soluciones y algunos de los conceptos que hoy se hablan respecto a seguridad vial, movilidad urbana y sobre todo usuarios vulnerables, ¿no? Entonces, para empezar un poquito la presentación, me gustaría presentarles a 3M. Seguro ya han escuchado hablar de nosotros. 3M es una empresa multinacional global. Estamos alrededor en más de 200 subsidiarias alrededor del mundo. Tenemos muchas líneas de negocios, pero tenemos una enfocada a todo lo que es seguridad vial. Y bueno, y en ese sentido 3M desarrolla tecnología y soluciones que tienen como fin principal ayudar a que las familias puedan volver seguras a casa. Y en base a esto trabajamos de la mano con múltiples organizaciones globales que son líderes en lo que respecta a seguridad vial, y que lo que buscamos es que a través del despliegue de nuestras tecnologías y a través de las tendencias que estas organizaciones investigan, realizan, podamos lograr lo que hoy se comenta como visión cero, que es que ninguna persona muera en un accidente o en un siniestro vial, ¿no? Entonces, no sé si ustedes saben, pero estamos en la década de acción de la seguridad vial, que fue el año 2011 al 2020. Lamentablemente, esta década de acción no ha tenido resultados positivos en nuestro país porque no se ha visto una disminución de accidentes, pero ya la Organización de las Naciones Unidas hace en septiembre o en octubre, lanzó el segundo comunicado para que se vuelva a activar una segunda década de acción para la seguridad vial del año 2021 al 2030. Entonces, ahí es responsabilidad de todas las personas que de alguna manera estamos involucradas en la academia, o que estamos en una empresa privada o en una empresa pública, también poder trabajar de la mano para lograr este fin, ¿no? Entonces, para lograr el fin de que se reduzcan básicamente como mínimo el 50% la cantidad de muertos y la cantidad de lesionados graves en las vías de los países. 3M tiene un compromiso con la seguridad vial no de ahora, tiene un compromiso desde hace más de 80 años. Nosotros creamos las primeros láminas retroreflectivas para la señalización, y desde ahí 3M viene desarrollando las tecnologías para lograr cero muertes, ¿no? Vamos a ver un poco las estadísticas que hablan las estadísticas. No sé si ustedes ya han revisado alguna de las estadísticas que hoy tenemos correspondientes a la seguridad vial en el Perú. Generalmente las fuentes que se revisan para tener estas datos o estas estadísticas son las fuentes de la Policía Nacional, el Anuario Estadístico de la Policía Nacional. Hay algunas fuentes. Hoy el Ministerio de Transporte está elaborando cada semestre también una data
que viene como de un observatorio de seguridad vial, pero más allá de eso, en realidad todavía hay mucha falta de información. La seguridad vial en el Perú es grave, tenemos más de 3.200 fallecidos cada año y se habla de que es la primera causa de muerte para la población económicamente activa de nuestro país, ¿no? Entonces estamos hablando que para los jóvenes a partir de los 15 años hasta los adultos hasta los 60 años es la primera causa de muerte. Entonces es un tema que requiere especial atención. Estamos hablando de más de 61.000 lesionados, entre lesionados leves y lesionados que han perdido su capacidad productiva por alguna lesión grave. Estamos hablando de un índice de muerte de 13.5 por cada 100.000 habitantes. Sigue estando por debajo de lo que es la región latinoamericana, sin embargo es un índice alto, y mencionar que el 52% de los siniestros se da en horas de baja visibilidad, que es algo crítico porque los temas de visibilidad pueden estar influyendo negativamente en la causa del siniestro, o en muchos casos puede ser la causa del siniestro. Entonces es importante también prestar atención a qué situaciones en la infraestructura se podían mejorar a partir de la visibilidad. También mencionar que la OMS en el último reporte de la seguridad vial global habla que el 54% de las víctimas en siniestros fatales son usuarios vulnerables. Estamos hablando básicamente hoy de ciclistas, peatones y motociclistas, ¿no? Y hoy conocemos que hay un alto índice de personas que están optando por ser o peatones o ser ciclistas debido a la pandemia, entonces necesitamos también mejorar la infraestructura para que las estadísticas no sigan en aumento, sino que al contrario se puedan disminuir. ¿Cuáles son los factores que contribuyen en los siniestros viales? ¿Cuáles son los factores que pueden de alguna manera atribuírsele la responsabilidad cuando tenemos un siniestro vial? En realidad se hablan de tres grandes grupos. El factor humano, que representa el 94% de influencia dentro de lo que es la contribución a un accidente de tránsito, a un siniestro. Se habla del factor vía y entorno, que es alrededor del 28%, y un factor vehículo, que es alrededor del 8%. Pero quiero que presten atención a esta intersección de los conjuntos, a la intersección del 24% entre el factor vía y el factor humano. ¿Cómo podemos atacar este problema? Generalmente cuando nosotros hablamos del factor vía y entorno, hablamos de que nosotros haciendo una mejora en el entorno podemos disminuir en un 24% este número de accidentes, porque vamos a influir en mejorar el comportamiento humano. Sí, cuando hablamos del factor humano, ahí hablamos temas de comportamientos, consumo de alcohol, temas de visibilidad, de distracción, etcétera. Cuando uno de alguna manera mejora las condiciones de la infraestructura de la vía y le da al conductor una seguridad de que a pesar de las condiciones que pueda tener alrededor, llámese neblina, lluvia, si es de noche, etcétera, si nosotros mejoramos la visibilidad o mejoramos la infraestructura, vamos a poder aportar a que ese factor humano se reduzca y de alguna manera evitar los siniestros. ¿Sí? Entonces, para esto debemos tener muy presente un concepto que es hoy fundamental cuando hablamos de seguridad vial. Existen en realidad varios conceptos que están muchas veces agrupados en lo que hoy se llama la visión cero. La visión cero, que es que no existan muertos, y en base a eso se habla hoy de movilidad sostenible, se habla hoy de responsabilidades compartidas, y se habla del concepto, no sé si lo han escuchado, de vías perdonadoras y vías autoexplicativas. ¿Por qué se habla del concepto de vías perdonadoras? Porque se dice que si una persona comete un error, la vía no tiene que castigar a esa persona con la muerte, ¿sí? Entonces, la vía tiene que perdonar el error humano. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas somos vulnerables y vamos a cometer errores. Somos personas que de alguna manera estamos siempre con tendencia a cometer errores, ¿no? Imagínense un conductor que se queda dormido, está distraído, a ver el celular, etcétera. Son errores y la persona es vulnerable a cometerlo. Sin embargo, no porque cometiste un error, tienes que morirte en una carretera o en una calle o en una avenida. Entonces, los enfoques tradicionales que han estado básicamente enfocando la seguridad vial se han centrado en que el conductor o el usuario de la vía tiene la responsabilidad
¿no? Y él necesita cambiar su comportamiento y necesita ser perfecto en comportamiento para que no ocurra un accidente, ¿no? Entonces, lo que se espera es que el conductor de alguna manera tenga un comportamiento perfecto. Pero en realidad no solamente es el comportamiento de la persona, ¿no? Porque, como les decía, las personas van a ser vulnerables al error y la idea es que cuando se comete un error, la vía sea capaz de perdonar este error y no la persona no muera ni resulte gravemente herida. Entonces, para esto es importante entender, y hoy que vamos a enfocar un poquito esta presentación a lo que es la movilidad urbana, la movilidad sostenible, la seguridad vial, que la movilidad permite una comunicación, es una actividad que de alguna manera integra los espacios y las actividades. Cuando nosotros hablamos generalmente de movilidad urbana, estamos hablando de que vamos a tener presencia de peatones, presencia de ciclistas. Estos dos grandes grupos generalmente los llamamos el grupo de usuarios vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos están enfrentándose a las vías con alto tránsito, con diferentes tamaños de vehículos, etcétera, son más vulnerables a que mueran en un accidente de tránsito, obviamente porque no están dentro de un vehículo automotor como tal, ¿no? Que de por sí ya te brinda una protección. Entonces, la movilidad es un derecho de todas las personas, llámese una persona discapacitada, una persona de la tercera edad, un niño, tiene derecho a movilizarse de la forma más segura como le pueda la infraestructura ofrecer. Los ciclistas lo mismo, ¿no? Sino que por mucho tiempo los conceptos que nosotros hemos venido aprendiendo es que el vehículo tiene una mayor importancia, una mayor relevancia en la movilidad, y esto no es cierto. ¿Sí? Al contrario, hoy lo que se busca es reducir los espacios que están destinados para los vehículos para que se den otras formas de movilidad más saludables y también más activas. Entonces, cuando nosotros hablamos de este nuevo enfoque en la movilidad o este nuevo enfoque en lo que es la seguridad vial, hablamos de que la vía de alguna manera tiene que garantizar accesibilidad, ¿no? Independientemente de la forma en que tú te movilices, si eres una persona, por ejemplo, que utiliza una silla de ruedas, no necesariamente tienes que tener a alguien que esté junto a ti las 24 horas del día para poder movilizarse, porque estas personas también tienen derecho a una movilidad individual. Entonces, lo que se busca es que las vías de las calles, las carreteras, sobre todo las calles, ¿no? Donde se transita, tenga accesibilidad, que es garantizar que todas las personas, independientemente de su condición, puedan acceder, usar y salir del espacio público con total independencia, ¿no? Y con las mínimas interrupciones. Entonces, uno aquí tenemos el primer concepto, que es la accesibilidad, y lo que también busca es que sea universal, ¿no? Que todos puedan utilizar esta infraestructura. El segundo es que sea sustentable y de calidad, es decir, que haya una planificación. Entonces, las ciudades por mucho tiempo han crecido muy desordenadamente, ¿no? Dando prioridad siempre al paso de los vehículos. Incluso se ha modificado mucha geometría vial de las ciudades, sobre todo de las calles, por dar esta prioridad al paso de los vehículos. Entonces, lo que queremos es que de alguna manera la movilidad se dé de una forma integrada, como una parte fundamental de la planeación urbana, para que de alguna manera los proyectos que a partir de hoy se vuelvan a generar puedan tener, puedan tener estas condiciones de sustentabilidad, calidad y de componentes que la hagan pues mucho más atractiva para la movilidad activa. Y por último, tiene que ser flexible e integrada, y aquí es que los equipamientos y la infraestructura complementan a los elementos de operación y puedan ayudar a potencializar su integración, ¿no? Haciendo que sean más eficientes. Entonces, la movilidad es parte de la vida diaria, pero como les había mencionado, hay ciertos grupos de la población que pueden tener un mayor riesgo, que son los grupos vulnerables. Entonces vamos a volver aquí algunos conceptos. El primer concepto la da la DOT, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que cuando define lo que es un usuario vulnerable, ¿no? Entonces te dice que son los usuarios que están en mayor riesgo de sufrir lesiones graves o de muertes cuando están involucrados en una condición, en una colisión, un atropello, etcétera. Y lo que se busca es que se tengan todos los cuidados para que estas personas puedan transitar bien. La OMS habla de peatones, ciclistas y motociclistas, y la ITS de la Unión Europea habla de los usuarios de carretera no motorizados,
como pueden ser los peatones y ciclistas, así como los motociclistas y las personas con discapacidad o movilidad y orientación reducida. Entonces, el concepto de usuario vulnerable, como ustedes pueden ver aquí, es amplio, no es un concepto que no solamente define un tipo de usuario, sino que define varios y que básicamente es donde se tenga un mayor riesgo. Entonces, el derecho a la movilidad lo van a tener sobre todo las personas que necesitan un acceso especial. Y aquí estamos hablando de peatones, ancianos, niños, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, hasta incluso trabajadores de servicios públicos, porque por sus labores, por ejemplo, de limpieza de las calles o de mantenimiento de las calles, muchas veces pueden estar enfrentándose a situaciones realmente de peligro al momento de hablar de siniestralidad. Por otro lado, aquí sí me gustaría que ustedes puedan opinar y abrir sus micrófonos si pudieran. Me gustaría que participen y quiero que vean. Esta es una infraestructura que puede ser de cualquier país de Latinoamérica, incluso del Perú, es muy similar. Quiero que me digan qué es lo que ven en esta imagen, qué creen que está bien, qué creen que está mal, qué es lo que puede suceder acá, si se cumplen los conceptos de accesibilidad, los conceptos de movilidad. A ver, ¿quién me quiere responder? Ingeniero, bueno, me parece que en esencia el talud que presenta es demasiado variable, primero. No creo que sea muy estable, que digamos. Esa baranda también que tiene ahí, no sé si sea la más adecuada. Y bueno, es notorio que no existe una infraestructura que pueda asumir, ¿no? Por donde los peatones y vehículos menores puedan transitar, ¿no? Como bicicletas, por ejemplo, o simplemente pues las personas, ¿no? No tienen por dónde caminar. Exacto, muy bien, excelente observación. ¿Algo más que quisieras agregar ahí? Bueno, por mi parte esas son mis apreciaciones. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Otra persona que quisiera opinar? ¿No? A ver, vamos a revisar un poquito lo que ustedes han mencionado en en esta imagen. Aquí el compañero habló de un talud, ¿no? Que no permite un paso fluido de los peatones, de inestabilidad, ¿no? Pero aparte de eso, y aquí va a servir mucho si ustedes en algún momento deciden especializarse en lo que es el mundo de las vías, etcétera, que tengan un ojo crítico, ¿no? Quiero que vean la señal. La señal que está ahí es una señal primero que está vandalizada, que no se respeta. Segundo, que es una señal que te dice que la límite de velocidad máximo es de 30 kilómetros por hora y te indica que hay un paso de peatones, ¿verdad? O sea, tenemos dos señales en un poste que te indica una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y te indica también un paso de peatones. Lo primero, vamos a empezar por lo segundo, que ese paso de peatones no existe. Para que existiera un paso de peatones o un crucero peatonal, tiene que haber una demarcación en la vía, ¿no? Entonces, ahí no estamos cumpliendo con el primer elemento. En el segundo elemento, que estamos hablando de una velocidad de 30 kilómetros por hora, ustedes van a ver que es una vía bastante amplia, ¿sí? Si la infraestructura vial te ofrece una vía así como la que ustedes tienen ahí en esta imagen, que es amplia, que es ancha, ¿creen que la gente va a respetar esos límites de velocidad de 30 kilómetros por hora? Lo más probable es que no sea así. Lo más probable es que la vía te está invitando a que excedas la velocidad que una señal se está colocando, ¿no? Por otro lado, si se me dice que hay un crucero peatonal, pues no se ve en la imagen por ningún lado, ¿no? Se va a tener que esta persona que está bajando el talud o el terraplén está bajando de una forma insegura, va a tener que cruzar un poco a la deriva la vía y va a tener que cruzar cometiendo imprudencias porque no hay un paso que esté demarcado o no hay un paso que de alguna manera pueda ofrecer la seguridad de que los conductores van a tomar las precauciones. Entonces, hay varios elementos aquí que ustedes pueden ver que están mal, ¿no? Un acceso que no permite una movilidad accesible, si yo pongo una persona con discapacidad en ese talud, lamentablemente no va a poder lograr cruzar, ¿no? Porque no es un talud que sea accesible. Segundo,
los límites de velocidad no son creíbles. Tercero, no se encuentran elementos en la infraestructura que ayuden a que se respeten esos límites de velocidad. Entonces, vemos con ojos críticos un poquito más allá y también podemos ver que la misma infraestructura te está invitando a que cometas errores, ¿no? Entonces, eso era un poco esta intersección de conjuntos que hablábamos al comienzo, que era que cuando la vía básicamente es la que promueve el error porque no tiene los elementos adecuados para garantizar una seguridad vial, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes siempre lo analicen con ojos bastante críticos ante cualquier situación que tengan. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a mejorar esta situación? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar que las características de la vía puedan ser amigables, que puedan darse una infraestructura de forma segura, que podamos cumplir con estos criterios de movilidad o de movilización? Entonces, es ahí cuando hablamos de un rediseño de las ciudades. Ustedes saben que muchas ciudades en el mundo hoy están priorizando el tema de un rediseño de ciudades para quitar espacio a los vehículos automotores y poder devolver ese espacio a formas de movilidad diferentes, como pueden ser la micromovilidad o la movilidad activa en bicicleta. Incluso también debido a la pandemia y debido a las necesidades de distanciamiento social, hoy hablamos que las veredas que antes tenían algunos metros o centímetros incluso, hoy necesitan ser ampliadas. Eso lo cual va a generar obviamente también una demanda mayor de los peatones porque se está haciendo una oferta atractiva, ¿no? También se habla hoy de soluciones de rediseño de las ciudades que incluyan, por ejemplo, espacios verdes, ¿no? Se habla de mejorar la calidad del aire. Ustedes pueden ver en esta imagen de la izquierda que esta zona de estacionamientos, en la imagen de la derecha se convierte en una zona arborizada. Pueden ver también que antes cada línea de la vía, cada sentido tenía dos líneas de flujo de vehículos, una línea de parqueaderos o de estacionamientos, y lo que vemos es que con el rediseño esta línea de estacionamiento se va y empiezan a aparecer las formas de movilidad como pueden ser las ciclovías con los anchos requeridos, se amplían las veredas, etcétera. Entonces es muy bonito ver cómo las tendencias y los desafíos hoy nos llevan a alterar fundamentalmente como veníamos conociendo las ciudades, sobre todo con el enfoque en vehículos, para llegar a interacciones mucho más completas, de forma que se dé prioridad no solamente a los vehículos, sino y sobre todo a diferentes tipos de usuarios que son los más vulnerables. Entonces, hoy hablamos de una infraestructura que va a ser creada, que va a ser diseñada por y para las personas, ¿no? Que las vías de alguna manera tienen que atender necesidades que el ciclista, el peatón, el usuario de transporte público pueda crear actividades también en torno a esta ciudad nueva, ¿no? Entonces, eso es un excelente ejemplo de cómo se puede lograr interacciones entre lo que es las formas de movilidad y lo que es la infraestructura. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la visión cero y lo que es el enfoque tradicional. Yo les había comentado de que el enfoque tradicional era un enfoque que hablaba de que las muertes por siniestros de tránsito primero son inevitables. Eso quiere decir que se tenía un enfoque de que cualquier persona podía morir y que lamentablemente siempre iban a existir muertos. Y esto se ha desmentido porque cuando se aplica la visión cero, lo que se quiere es que hayan menos muertos, ¿no? Entonces, funcionó en algunos países del mundo, sobre todo en Suiza, en Suecia, los países nórdicos, donde se logró detener accidentes que puedan estar presentes en las vías de 1 a 2 accidentes por semana a tener 0 muertes, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se integre este comportamiento humano que bajo el enfoque tradicional se buscaba un comportamiento perfecto, a hoy hablar de un comportamiento que va a ser integrado en el enfoque de la mejora de la infraestructura. El enfoque tradicional hablaba de prevenir colisiones, en la visión cero habla de prevenir los accidentes severos y fatales, el enfoque bien tradicional hablaba de una responsabilidad compartida, perdón, individual, hoy se habla de un enfoque de sistema con responsabilidades compartidas, y el enfoque tradicional siempre nos ha llevado a pensar de que es caro reducir los accidentes, es caro no tener siniestros, sin embargo, lo que vemos es que no es costoso, salvar vidas no es costoso. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante.
Y aquí algunos principios de la movilidad segura y sostenible. ¿Cuáles son estos principios? ¿Qué es lo que nos dicen hoy las características o los documentos? Nos hablan de que existen 5 principios: la funcionalidad de la vía, la homogeneidad, quiere decir que las vías tienen que ser homogéneas en masa y en velocidad. No puedo mezclar vías donde están transitando camiones con bicicletas, porque ya no hay homogeneidad ni de masa ni de velocidad. Que sean predecibles, este concepto es muy importante. Si una vía no puede dar visibilidad o no puede dar de alguna manera predicciones, o sea, no puede alertar a los conductores qué es lo que viene más adelante, el conductor va a sufrir muchísimo, muchísimo con las características de una vía que no es predecible. El principio del perdón, ahí les hablaba del tema de que las vías tienen que perdonar el error humano y que la persona que transite por estas vías tiene que de alguna manera siempre evaluar las condiciones de lo que les está ofreciendo las vías, a ver si es una condición segura o de alguna manera también ver sus propias condiciones del vehículo o sus propias condiciones de seguridad, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son estos 3 principales desafíos de las ciudades que hoy se habla. Los 3 principales desafíos de las ciudades en condiciones de movilidad urbana o en condiciones de hablar de usuarios vulnerables, en primer lugar es mejorar la seguridad vial, ¿no? Entonces, impulsar análisis, impulsar modelamientos, impulsar conteos para que de alguna manera la infraestructura dé unas mejores condiciones de seguridad vial. El segundo desafío es la congestión y calidad de aire, incluso aún más con el tema de pandemia. Damos especial atención a cómo podamos respirar, cómo podamos tener una mejor calidad de vida, porque de hecho pasar muchas horas en un vehículo en una ciudad contaminada afecta seriamente la calidad de vida de las personas. Y por último, la equidad en el transporte, que quiere decir que las personas aprendan a ser empáticos, puedan aprender a transitar y a convivir tanto del lado de las bicicletas como del lado de los vehículos. Entonces, es importante la equidad, es importante que las personas puedan tener sus propios criterios al momento de decidir por qué modo de transporte voy a optar, ¿no? Si yo hoy quiero utilizar mi bicicleta, nadie me puede decir que no y necesito tener una infraestructura que me brinde seguridad para transitar en bicicleta. Si hoy yo quiero tomar el transporte público, puedo hacerlo, ¿no? Incluso puedo llegar en mi bicicleta hasta un paradero, subir mi bicicleta al transporte público, continuar mi viaje, bajarme y continuar otra vez mi viaje en bicicleta. Entonces, necesitamos brindar esa equidad en el transporte, de tal manera que todas las personas tengan igual de derecho de movilizarse, sea en la forma en la que sea, ¿no? Y todo este concepto tiene que ir de la mano de ingeniería, de que las intervenciones sean analizadas desde el punto de vista de ingeniería, que exista la promoción, que no, una vez que tú has hecho la oferta de la infraestructura, se promuevan actividades para que se genere una demanda, la educación, ¿no? Porque si no, siempre va a existir vacíos y las personas, los conductores van a seguir creyendo que ellos tienen preferencia de paso sobre otro tipo de usuario. Evaluación continua de las intervenciones es un punto fundamental, porque si nosotros no evaluamos las intervenciones, no vamos a saber si estas funcionan o no. Y también importantísimo lo que es la aplicación y la fiscalización, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ahora creo que no, ingeniera. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que les mencionaba del tema de la equidad. No solamente está el tema de la equidad en condición de que una persona pueda transitar en el modo de transporte que quiera, sino hay un tema de equidad que van más allá, que por ejemplo es cuando hablamos de las mujeres muchas veces somos más temerosas de un viaje en bicicleta, porque no solamente estamos expuestas a temas de seguridad vial, sino también a temas de seguridad de violencia de género, ¿no? Entonces, la percepción de una mujer es muy diferente. Entonces, cuando se habla de que se promueva el uso de bicicletas, sobre todo para niños y para jóvenes y para mujeres, hay que poner especial atención que esto vaya acompañado de algunas medidas que también puedan proteger la vida, ¿no? Independientemente de la seguridad vial. También hablamos de que las personas con movilidad reducida o con discapacidades puedan tener espacios donde su nivel de inclusión
los invite a ellos o les dé la posibilidad de movilizarse con total independencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos hoy, si ustedes en algún momento, no sé, se especializan en movilidad urbana o van a trabajar para una municipalidad o van a trabajar en alguna gerencia de movilidad urbana, tengan en cuenta la necesidad de todos los usuarios, ¿sí? De todos los usuarios, incluso cuando se tienen grandes desafíos como es el tema de la movilidad limitada o reducida. Y por último, es muy importante hoy cuando hablamos de movilidad urbana que nuestros transportes públicos sean transportes públicos de calidad y que sean transportes públicos equitativos, accesibles, ¿no? Incluso a las personas de la población vulnerable. Entonces, el transporte público tiene que estar integrado. Por ejemplo, deberíamos tener ciclovías que pasen cercanas a las estaciones de transporte público para poder lograr lo que hoy se conoce como el modelo multimodal. Entonces, tengamos en cuenta mucho de estos conceptos que hoy rápidamente les voy a hablar para que ustedes de alguna manera luego en su día a día lo puedan interrelacionar mejor. Las estadísticas a nivel de Latinoamérica es que mueren alrededor de 38,000 personas entre peatones y ciclistas, el 34% se da en áreas urbanas y más del 50% ocurre en horarios de noche, ¿sí? Entonces, esto es importante. Vamos a ver qué tendencias hay en el mundo para mejorar las condiciones de seguridad que hoy tenemos. Primero, se habla mucho del concepto de calles completas. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando una infraestructura se vuelve atractiva para los usuarios más vulnerables. Por ejemplo, se incluye un paisaje urbano activo donde los comercios se interrelacionen con lo que son las vías, ¿no? Se habla de una iluminación para que los peatones puedan tener mejores condiciones de visibilidad. Se habla de una infraestructura verde, por ejemplo, donde hoy a nosotros apostemos en colocar ciclovías dentro de una ciudad, se tiene que hablar de infraestructura verde para que las personas que manejan bicicleta puedan sentirse confortables en estos espacios y no sientan calor, ni frío, ni se vean afectados por los rayos ultravioletas. También se habla de mobiliario urbano, ¿no? Para que podamos los peatones y los ciclistas descansar en algunos puntos, tomar café, ¿no? Y que la ciudad se integre de manera que las actividades puedan estar integradas a la movilidad. Si hoy hablamos, por ejemplo, de la creación de ciclovías, ¿qué creen ustedes como elementos de infraestructura también se deberían empezar a pensar? Por ejemplo, estacionamientos para bicicletas, ¿no? Estacionamientos seguros. Se habla de algunos lugares donde los ciclistas puedan descansar, puedan acceder a bebidas, a agua, etcétera. Entonces se va generando algunas instalaciones para este tipo de movilidad activa. La señalización como elemento principal, fundamental, porque cuando hablamos de una vía donde vamos a tener diferentes tipos de usuarios, necesitamos comunicar y comunicar adecuadamente. Esto lo vamos a lograr a través de una señalización adecuada. Y esta señalización tiene que ir a todo nivel, para los vehículos, para los ciclistas, otros tipos de usuarios, etc. Es transversal a cualquier tipo de infraestructura. Accesibilidad para todos quiere decir que todos puedan tener rampas, puedan tener infraestructura que sea accesible, que puedan subir al transporte público de manera segura e independiente. Y también se habla de mejorar los tipos de superficie como una tendencia para evitar algunas situaciones de riesgo. Entonces, en todos estos conceptos de calles completas tienen que estar plasmados en planes de movilidad urbana, ¿no? Entonces, existen 8 principios del transporte en la vida urbana que es importante que se tomen en cuenta hoy para rediseñar las ciudades. El principio de que las personas necesitan caminar y alcanzar los servicios básicos de la forma más cercana. Hoy se habla de pedalear, se habla de que la necesidad de que todas las vías puedan tener ciclovías, que tengan dos conceptos muy claros, que sean ciclovías que estén interconectadas, o sea, que yo no acabe mi ciclovía justo donde ya me tengo que enfrentar a un tránsito impresionante y donde tengo que convivir el uso de mi bicicleta con el vehículo, eso no está bien, o sea, las ciclovías tienen que tener interconexión, tienen que acabar en modelos seguros, tienen que acabar en puntos donde el ciclista pueda continuar su viaje en una vía de forma segura o la conecte a algún otro tipo de destino. Se habla de conectar, se habla de transportar, de cambiar, de densificar, de mezclar, de compactar. Son conceptos, no voy a alcanzar a hablar mucho de estos, pero siempre coloco las fuentes por si ustedes desean o quieren investigar algo más. Y también vamos a hablar ahora, porque creo que el gran
la principal motivación de muchas de las ciudades hoy a nivel nacional y a nivel internacional es cómo mejoramos o cómo fomentamos a que existan más ciclistas en las vías, ¿no? Existen hoy planes a nivel nacional donde se habla de una movilidad o unos presupuestos para fomentar una movilidad en nivel de la bicicleta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la cultura ciclista? A partir de la pandemia, han nacido múltiples iniciativas, sobre todo de ciclovías temporales y emergentes, y seguro que ustedes lo han escuchado mucho, ¿no? Se habla incluso en las noticias, se ha visto los casos en Lima, sé que en Cajamarca también están haciendo ciclovías emergentes. ¿Por qué? Porque se utilizó, y esto no nació necesariamente aquí en el Perú, se vio en Europa, se vio en Bogotá, en México, en Nueva York, en París, en Milán, fue un buen ejemplo también, donde se promueve el uso de la bicicleta para mitigar el riesgo de contagio del COVID. Entonces, las ciudades empiezan a generar espacios donde se le quita un carril al vehículo, se colocan elementos temporales para que los ciclistas puedan transitar a partir de ahí de forma segura, entonces no utilicen el transporte público. Y también se habla ya de que estas ciclovías que nacieron de una forma temporal se conviertan en ciclovías permanentes. Pero algo importantísimo para eso es que tener en cuenta que si estas vías van a ser como ciclovías permanentes, tengan niveles de seguridad mayores a lo que hoy ofrece una ciclovía que es temporal, ¿no? Porque obviamente una ciclovía temporal lo que busca es una implementación rápida, una implementación que es por un periodo corto de tiempo, pero cuando se habla de ciclovías permanentes, esto cambia totalmente y debemos tener otras consideraciones. La primera consideración al momento de nosotros construir una ciclovía, sea temporal o permanente, es que tienen que ser conscientes de que la velocidad mata, ¿no? Y que las velocidades altas incrementan la posibilidad de muerte, sobre todo en peatones y en ciclistas al momento de hablar de colisiones. Entonces tenemos que, si nosotros realizamos una ciclovía que no va a tener una segregación, donde el ciclista va a tener que convivir prácticamente con el vehículo en la misma vía, y esta vía tiene una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, la posibilidad de muerte de ese peatón y de ese ciclista puede superar el 85%. Quiere decir que si existe una colisión o un choque, existe el 85% de posibilidades de que esa persona muera, ¿sí? Si la velocidad en la vía es de 40 kilómetros por hora, ojo, estamos hablando acá de velocidades máximas, puede ser que las velocidades de operación sean mayores y ahí la situación incluso resulta peor. Si la velocidad es 40 kilómetros por hora, se habla de una posibilidad del 30%, pero si hablamos de velocidades que están por debajo, como un 30 kilómetros por hora, hablamos de una posibilidad solamente del 10%. Entonces, es importante mencionar que cuando yo voy a realizar una ciclovía, tengo que tener en consideración hasta dónde vamos a disminuir la velocidad para garantizar un paso seguro sin posibilidad de muerte, ¿no? Y ahí es donde también entran algunos conceptos de niveles de confort, de qué tan confortable se siente un ciclista para transitar, ¿no? Para transitar en una vía, para que de alguna manera pueda sentirse confiado. Entonces, hay muchas personas que están interesadas en el ciclismo, pero de alguna manera la infraestructura les hace que ellos no tomen la bicicleta en su día a día, porque la infraestructura no está preparada. Entonces, yo puedo tener muchas ganas de sacar mi bicicleta todos los días para mis actividades diarias, pero al no ver una infraestructura que me brinde seguridad, lo que voy a hacer es que voy a ser una persona que solamente va a utilizar la bicicleta para actividades recreativas, ¿no? Y luego saco mi vehículo en el día a día, o soy un peatón, o soy usuario de transporte público. Cuando nosotros incrementemos el nivel de seguridad de la infraestructura que ofrezcamos a los ciclistas, lo que vamos a lograr es que existan cada vez ciclistas que van a incrementar esa seguridad y se va a incrementar la demanda de infraestructura, ¿no? Entonces, es importante que la infraestructura brinde este grado de seguridad, pero no una ciclovía que yo la empiezo a implementar y solamente voy a, por ejemplo, a pintar. En este caso, si la ciclovía solamente está pintada a un ladito de la vía, igual el vehículo puede pasar y puede atropellar y puede utilizar el carril, lo va a hacer,
¿no? Porque los vehículos no van a respetar, el conductor del vehículo en su mayoría lamentablemente no va a respetar, o si solamente hay una demarcación y por la falta de cultura ciclista que tenemos sobre todo en nuestro país, no va a respetar y va a invadir la vía del ciclista y puede ser incluso fatal, ¿no? Y eso hará que los ciclistas solamente sientan confianza o tengan un nivel de seguridad entre el 4 y el 7%, lo cual es crítico, ¿no? Para que nosotros incrementemos los niveles de percepción de seguridad, es importante que las ciclovías estén segregadas. ¿Qué quiere decir? Que adicionalmente a la demarcación exista un elemento físico que impida que los vehículos de alguna manera invadan el carril de la ciclovía o no lo respeten. Entonces es fundamental que tengamos este distanciamiento o esta seguridad. Por otro lado, también es importante resaltar, y ahí cuando les hablaba de el evalúa tus condiciones, de que una persona tiene que ser consciente de que un ciclista, mejor dicho, tiene que ser consciente que al momento de transitar de día no va a tener las mismas condiciones que al momento de transitar en horarios nocturnos. En horarios nocturnos, lo que va a suceder es que va a tener menos visibilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros debemos de alguna forma protegernos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Miren esa ciclista que ustedes tienen ahí. Vamos a ver que esta señorita de día puede ser muy visible, ¿no? Puede ser completamente visible, pero en condiciones nocturnas, ¿qué va a suceder? ¿No? Ya no va a tener visibilidad. Entonces, cuando uno es ciclista y sale a pedalear, ¿no? A hacer sus actividades, tiene que evaluar sus condiciones para ver si a la hora que sale va a ser igual de visible que a la hora que regresa a casa, ¿no? Y esto es importantísimo. Entonces, para eso también se recomienda que las personas utilicen materiales retroreflectivos para garantizar su visibilidad. Entonces, la primera condición es, evalúo mis condiciones yo como ciclista para devolver visibilidad y poder ser visto. ¿Por qué les menciono esto? Porque hoy se habla no solamente de la responsabilidad en infraestructura, sino que se habla de la responsabilidad que tiene el ciclista dentro del reglamento de ciclistas. Y ahí se tienen algunas consideraciones de equipamiento que son totalmente obligatorias, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahí que el equipamiento primero de la bicicleta tiene que tener un sistema de Facebook, tiene que tener un sistema sonoro, tienes que tener unas láminas retroreflectivas y también te habla de un alumbrado delantero o trasero. Y también habla de la necesidad de que la persona tenga un casco sujetado y una prenda retroreflectante siempre, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque los ciclistas, aparte de que en muchos casos no van a lograr tener una infraestructura exclusiva por el tema de presupuestos, porque las ciudades no están con la infraestructura adecuada, es que se van a tener que enfrentar muchas veces al tráfico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de que nosotros, de los ciclistas, se van a enfrentar a un tráfico, es que los escenarios son complejos en estos casos, ¿no? Porque van a tener que entrar por rampas, van a tener que entrar por accesos, intersecciones que van a hacer que su visibilidad se pierda, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener estas consideraciones, ¿no? Entonces, los elementos retroreflectivos van a incrementar esta retroreflectividad, van a incrementar esta visibilidad y van a lograr posicionarse adecuadamente para mejorar la visibilidad de las bicicletas, ¿no? Y también se pueden utilizar en cascos, etcétera. Y quiero hablarles de un segundo grupo, ya antes de terminar, de usuarios vulnerables. No sé si ustedes se han dado cuenta de lo que es la infraestructura para niños, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos de usuarios vulnerables, no vemos a los niños
como un ciudadano, ¿no? Los niños son ciudadanos y los niños tienen derecho, y los niños en nuestro país lamentablemente también están muriendo a raíz de los siniestros de tránsito. Entonces, hay muchas intenciones y hay muchos proyectos alrededor del mundo que están ligados hoy a lo que es la mejora de los entornos escolares, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es igual, si ustedes tienen interés de trabajar en lo que es infraestructura vial, en lo que es movilidad urbana, tienen que prestar mucha atención a las necesidades que hoy se tienen en las ciudades. Y en las ciudades, en todo el mundo, hoy se habla de unas mejoras en las zonas escolares porque son lugares donde se ha perdido la capacidad de un diseño seguro no para adultos, sino para niños, ¿no? Y vemos que los niños son las personas más vulnerables, incluso más aún que los adultos, y no solamente por sus capacidades físicas, sino que por sus mismas actividades y movimientos, que en muchos casos son impredecibles, hacen que cometan fallas que pueden terminar en accidentes que son realmente fatales, ¿no? Entonces, cuando ustedes analicen, por ejemplo, lo que pasa en la vía urbana, en las ciudades, y vemos qué sucede a nivel de ciclovías, a nivel de cruceros peatonales, intersecciones, analicemos también qué es lo que pasa alrededor de los entornos escolares. Bueno, este ha sido un año atípico porque no ha habido colegios, ¿no? En todo el mundo, pero me imagino que el próximo año, con suerte, los niños regresarán a las escuelas, ¿no? Entonces, lo ideal es que encuentren lugares que sean más seguros para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué problemas vemos cuando hablamos de entornos escolares? Y quizás ustedes aquí seguro todavía recuerdan un poco más el colegio que yo, les va a ser más fácil identificar estos problemas. Primero, que hay comportamientos inadecuados de los padres, de las movilidades, de los mismos estudiantes. Muchas veces la señalización es poco visible o, no, o falta o está desactualizada. Se sigue dando prioridad de paso para los automóviles, ¿no? Y no para otras formas de movilidad. Vamos a tener límites de velocidad que no van a ser respetados. Generalmente en zonas escolares los límites son de 30 kilómetros por hora, pero en la realidad hace que esto no sea así. Va a haber presencia de transporte público y paraderos en lugares no autorizados. Infraestructura que va a promover el error humano, y también se hablan de condiciones climatológicas que van a ser desfavorables para la visibilidad, ¿no? Entonces, esto es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque al tener zonas escolares, hablamos de que hay que involucrar no solamente a la municipalidad, sino que tiene que los profesores, los niños, tienen que tener una educación vial para que la infraestructura pueda mejorar en su conjunto, ¿no? Entonces, generalmente las intervenciones que pueden lograr una mejora en los entornos escolares son muy básicas, son implementando señalización, demarcando adecuadamente, incrementando los cruceros peatonales, etcétera. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque les decía que la infraestructura no necesariamente en estos lugares tiene que ser segura para los adultos, sino también para los niños. Y las condiciones físicas de los niños no solamente se dan a nivel de altura, a nivel de comportamiento, sino también a nivel de capacidad visual, a nivel de juzgar velocidades, ¿no? Por su altura más corta van a ser que sus velocidades son más lentas, entonces es ahí donde necesitamos rediseñar para adecuarnos a eso. Y en ese rediseño tiene que haber una señalización adecuada, ¿no? ¿Qué debemos señalizar en una zona escolar? Pues zonas de aproximación a zona escolar, estacionamientos y prohibiciones, controles de velocidad, facilidades peatonales, intersecciones, resaltos, ciclovías si las hubieran, zonas de parada, y varios lugares donde la señalización puede ser realmente crítica y puede mejorar los niveles de seguridad vial. Otro tipo de aplicaciones que hoy se habla mucho y que no sé si han escuchado es el urbanismo táctico, que son acciones mediante un rediseño muy lúdico se busca recuperar estos espacios. Este es un ejemplo de Corea, donde se ha aplicado esta como una sombra de luz que mejora el nivel de percepción de los conductores cuando están en la intersección, ¿no? Pasando de visibilizar ese crucero peatonal de un 34% a un 85%, solamente con este tipo de intervención de urbanismo táctico, ¿no? Mejorando esto. Y a nivel de infraestructura se hablan hoy de muchas contramedidas,
como pueden ser las extensiones de acera, los cruceros a media cuadra, las ciclovías, las intersecciones, que son contramedidas comprobadas, ¿no? Entonces, cuando se implementa, por ejemplo, ciclovías en una vía o en una intersección o a lo largo de una vía, se tiene que mejorar también cómo estas personas están transitando en las intersecciones, ¿no? Entonces, ahí estas extensiones de bordes son claves porque ayudan mucho a reducir el tráfico, ¿no? Es como si con delineación solamente se ha ampliado esta esquina y en este caso estamos reduciendo el ancho de los carriles para que los vehículos disminuyan la velocidad, puedan realizar radios de giro más seguros y puedan de esta forma tener una solución que es simple, que es económica y que da también espacios dedicados y que de alguna manera amplía el ángulo de observación o el ángulo, no se genera este efecto túnel y los conductores pueden tener una excelente visibilidad de los ciclistas, ¿no? Entonces ahí ven algunos ejemplos, ¿no? De cómo se puede mejorar la infraestructura de una manera muy rápida, muy accesible. Acá tenemos los cruceros a media cuadra, que hay que analizarlos, pero en general sirven justamente cuando las cuadras son muy largas y por una forma natural, ¿no? Las personas no van a ir a caminar hacia las esquinas, sino que van a cruzar imprudentemente la vía. Entonces se puede, mediante análisis, mediante toma de datos, ver qué tan factible es, qué tanta frecuencia hay de usuarios peatones que van a hacer esto para implementar infraestructura adecuada, ¿no? Medianas de refugio, pasos peatonales elevados, etcétera. No, acá vemos algunos ejemplos, todo con una señalización adecuada para lograr la comunicación óptima, ¿no? Entonces, recuerden que el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, que es el manual que rige en el Perú para lo que es la señalización, habla hoy de que las señales de cruces de peatones, zona escolar, preventivas en general de bicicleta, sean de color amarillo limón fluorescente. Y esto es fundamental porque la fluorescencia hace que este tipo de materiales brille más, sea más visible, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es importante también mencionarles. Hablamos de altas invisibilidad en las intersecciones, ¿no? Donde se pueda generar una mejor visibilidad, y las ciclovías, que como les decía, hoy no solamente hablamos de demarcación, sino que también hablamos de que tengan elementos delineadores, que es clave, ¿no? Entonces hablamos de ciclovías, donde hablamos de reducción de velocidad y hablamos de carriles con separación física. Algunos ejemplos de separación física: delineadores, hablamos de tope llantas de concreto, otros más sofisticados como pueden ser estas rejas, y eso es clave, ¿no? Luego tenemos las ciclovías temporales, que se pueden señalizar con conos, con delineadores, y hablamos de que en general algunos elementos para lograr esta señalización adecuada en los espacios urbanos son la señalización de seguridad, ¿no? La señalización vertical, las demarcaciones de pavimento complementan a las señales verticales, entonces cualquier intervención necesita de esto, y los delineadores, que muchas veces funcionan como segregación entre las ciclovías y los pasos de vehículos, ¿sí? Entonces, en general, se puede lograr un rediseño escalable, ejecutable, con bajo presupuesto, con estos tipos de elementos que van a brindar seguridad, visibilidad, y que van a hacer que de alguna manera se reduzcan los siniestros viales, ¿no? Entonces, el uso de tachas, el uso de delineadores, de señalización, se puede hacer mucho. Y a partir de la pandemia, importante mencionar que ustedes analicen, piensen cómo su ciudad podría cambiar, que de alguna manera se involucren con los cambios que puedan aportar. Ustedes como estudiantes hoy tienen mucho que aportar, tienen mucho que investigar para que las aplicaciones que hoy se realicen en las ciudades puedan de alguna manera motivar al cambio de comportamiento, puedan motivar al uso de otras formas de movilidad. Entonces, más que aprender a través de lo que ustedes están hoy recibiendo, es también cómo investigan y puedan crear información y puedan realizar investigación en campo de qué es aplicable, porque muchas veces las cosas que hoy nosotros recibimos como información vienen de otros países donde las realidades son muy diferentes. La misma geometría vial, la misma geografía, las mismas condiciones climatológicas hacen que puedan ser diferentes realidades y que muchas cosas que hoy se aplican en algunas no son aplicables a la otra. Entonces, esto es una invitación
aquí ustedes desde el lado hoy académico y posteriormente desde el lado profesional, si se involucran con lo que es la movilidad, la seguridad vial y la transformación urbana, promuevan, investiguen y apliquen nuevas soluciones y aplicaciones para las realidades de las ciudades del Perú. ¿Sí? Aquí les dejo alguna bibliografía que quizás les pueda servir. Y bueno, me he pasado un minuto, pero no sé si hubiera preguntas, les agradecería para poder cerrar este seminario. Ingeniera, me queda una pequeña duda nada más. No sé si usted conozca la ciudad de Cajamarca. Sí, bueno, he viajado un par de veces, me hubiera gustado más, pero sí, sí conozco. Bueno, en base a lo poco que de repente pueda haber visto o de repente bastante, ¿no? De nuestra realidad, ¿usted cree que sería aplicable o sería fácil de aplicar algunas de las medidas que hemos visto, por ejemplo, para la generación de ciclovías, sobre todo en la zona céntrica? No sé si es que haya conocido. Mira, en realidad sí es aplicable. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones que muchas veces pueden resultar poco poco populares, ¿sí? En realidad, muchas de las zonas céntricas de las ciudades del mundo, en muchos de los casos se convierten o para el paso de peatones o para el paso de bicicletas, restringiendo mucho lo que es el paso vehicular. En general, en el Perú, en nuestras provincias, las ciudades como Cajamarca, el mismo Cusco, Arequipa, tenemos que nuestras calles céntricas son calles angostas, ¿no? Y donde siempre ha habido una prioridad de paso desde el lado de los vehículos. Entonces, y aquí te lo digo, en Londres hoy no transitan vehículos en las zonas céntricas porque los estacionamientos son muy costosos, ¿no? Entonces siempre ha habido un favoritismo hacia el lado de los vehículos. Cuando se empiezan a cambiar esto, ¿no? Cuando empieza a verse que el vehículo no va a tener prioridad, ¿no? Y se empiezan a tomar decisiones que, como te digo, son muchas veces poco populares porque la gente va a reclamar y no va a estar adecuada, vas a ver una mejora no solamente en lo que es la movilidad, sino que vas a tener una zona céntrica mucho más despejada, con un paso limitado de vehículos quizás, con ciclovías, o sea, los anchos de las ciclovías unidireccionales pueden ser desde 2 metros, bidireccionales pueden tener 3 metros o hasta 2,60. Entonces vas a lograr que de alguna manera promuevas no solamente un turismo mejor, porque vas a tener personas caminando, personas movilizándose por otros medios que puedan apreciar mejor la ciudad, pues evacuar un gran flujo de vehículos a las partes, obviamente todo esto estudiando la posibilidad a las partes más periféricas, ¿no? Y haciendo que la ciudad sea más compatible con un ambiente urbano que se integre a la movilidad, ¿no? Generando espacios de congregación de personas, de espacios de compartir, el espacio público donde puedas tener incluso mayor accesibilidad a los comercios, que es algo muy positivo, ¿no? Entonces, ustedes tienen calles muy cerca a la catedral y muy cerca a las iglesias del centro donde se venden manjar, donde se venden rosquitas, que muchas veces hacen que las personas transiten primero en veredas que son muy angostas y que el paso de los vehículos hagan que estos quizás no puedan ser tan visitados como podrían ser, ¿no? Entonces, sí se puede y esto favorecería mucho, quizás no a los conductores de vehículos, pero sí favorecería mucho al comercio, favorecería mucho al turismo, favorecería mucho a que la vida social de una ciudad o a la vida económicamente activa de una ciudad pueda ser mucho más atractiva, ¿no? Y a veces tú ves ejemplos en el mundo que puedes considerar y los invito a ver, quizás les pueda compartir, si me dan un correo les comparto o a través del WhatsApp que me brindaron, un video de cómo cambió Times Square en Nueva York. Times Square era un lugar, si ustedes ven las películas de Nueva York de hace más de 5 años, era un lugar donde no se pensaba que no podía existir Times Square sin el tráfico, sin la congestión, sin los taxis amarillos de Nueva York, pero esto cambió y se tomó decisiones de bajo costo para que hoy Times Square sea principalmente peatonal y donde se ha integrado la vida económica y comercial de la ciudad de Nueva York a espacios peatonales, ¿no? Creciendo increíblemente la cantidad de personas que visitaban ese lugar. Entonces,
si en la Gran Manzana se pudo, en nuestras ciudades también es posible, ¿no? Entonces, hay que romper muchos paradigmas, hay que tomar decisiones que pueden ser poco populares, pero que al final del tiempo van a traer grandes beneficios. Muchas gracias, ingeniera. No, ustedes, no sé si hubiera otra pregunta más. Bueno, ingeniero, me da la impresión ya de, porque no se pronuncian algunos participantes más, de que ya no hay ya no hay otras preguntas que realizarle. Entonces, bajo ese sentido, nosotros le agradecemos muchísimo su participación. Ha sido una ponencia muy didáctica, muy entretenida, con un tema que es de mucho interés, ¿no? Porque como yo iba orientada a la pregunta también que le hicimos, es una de las prioridades, creo, ¿no? El poder dar un mayor valor a este centro de Cajamarca y sería muy aplicable también, pues, ¿no? Bajo ese contexto. Muchísimas gracias, ingeniera. No sé si desea agregar algo más antes de cerrar. No, solamente invitarlos, en realidad se necesitan muchos ingenieros especialistas en seguridad vial en nuestro país, se necesitan muchos ingenieros que estén comprometidos con la reducción de accidentes, ingenieros que estén comprometidos con el desarrollo de las ciudades, entonces invitarlos a que si alguno se anima, realmente pueda utilizar su experiencia en este ámbito de la carrera o de la profesión, y realmente va a haber gran satisfacción porque van a salvar muchas vidas. Hoy tenemos como país un gran reto que es mejorar la infraestructura vial. Si nosotros mejoramos la infraestructura vial, vamos a poder interconectar ciudades, vamos a poder crecer económicamente. Entonces, a los que quieran y de alguna manera puedan y tengan el interés, pues invitarlos a que no sigan con ese sueño y puedan lograr una especialización en ese rubro. Entonces, lo que necesiten, bueno, no les he dejado mi correo, pero se los hago llegar para que cualquier consulta me puedan escribir sin ningún problema. Bien, muchísimas gracias, ingeniera. De verdad, nuevamente le hacemos llegar nuestra felicitación también por la manera tan didáctica de habernos hecho entender muchísimas cosas nuevas, adquirir nuevos conocimientos. Perfecto, ahí les dejé mi correo en el chat, entonces cualquier duda adicional que puedan tener, no duden en escribirme. Un abrazo y mucha suerte a todos en sus estudios y que finalicen excelente el ciclo. Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno, de esta manera estamos cerrando la ponencia realizada el día de ahora. Agradecemos a todos ustedes su participación, igual a la ingeniera por los temas tan novedosos. Y bueno, para comentarles también que la grabación de esta conferencia ya la estaremos publicando también en la página de YouTube y ya se estará publicando también el enlace. Muchísimas gracias, ingeniera. Ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz tarde. Adiós.